Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ramiro Molina, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros. Agradecido por la invitación. Es muy interesante su presencia en el estudio porque el tema económico ha sido epicentro de muchos debates y sobre todo ha acaparado la atención de todos los venezolanos en función a distintas variables, sobre todo la inflación, la escasez. Hay un estudio que estaba leyendo esta mañana que da cuenta de una proyección de inflación acumulada hasta el mes de junio de 196.4% y indicadores de escasez del 29.3%. ¿Cuáles serían las proyecciones que se dan para inflación en lo que va de año y cuál es para usted en materia económica el problema más importante que se debe atacar? Bueno, decir una cifra sola, sin alguna argumentación atrás, puede confundir un poco, de manera que yo preferiría contestar su pregunta diciendo que, tratando de apuntar qué está ocasionando que la inflación esté llegando a esos niveles. Son inflaciones altas, muy altas. Técnicamente no estamos en un momento que los economistas llaman hiperinflacionario, es decir, de una inflación excesivamente alta, aunque parezca muy excesivo lo que estamos viviendo, pero en la cifra a que usted hace referencia de alrededor de 200% acumulado en lo que va de año, es basado en una metodología y en un trabajo, en este caso, que está haciendo la Asamblea Nacional en ausencia de la publicación de los datos de Banco Central, que es quien tradicionalmente nos ha informado sobre los niveles de inflación. Pues la Asamblea Nacional se tomó el trabajo de recrear lo que hacía Banco Central y de manera que ese estimado termina siendo bastante coherente con la medición que se ha hecho tradicionalmente en Venezuela, y ciertamente es una inflación sumamente alta, pero que puede ponerse peor o también puede ponerse mejor. ¿De qué depende de que se ponga peor o mejor? Para tratar de ponerlo en términos muy ilustrativos, depende de la cantidad y la calidad del dinero local, de los bolívares que se produzcan. En los últimos 2 meses hemos visto algo que nunca había ocurrido acá, una creación de bolívares de una magnitud tal en un tiempo tan corto. Significa que, para darle una idea, la economía venezolana funciona como con 30 billones de bolívares. De esos 30, 6 se crearon en los últimos 2 meses. Entonces son 6 billones creados que van corriendo atrás de los mismos o menos bienes, entonces no alcanza, y entonces los precios terminan siendo el canal de ajuste. Es decir, mientras no se atenúe o se discipline la política monetaria, la manera y el nivel de crear bolívares, es muy difícil contener los precios, y creo que ahí está el primer aspecto más. Sí, y allí lamentablemente estos últimos meses han visto una situación que tiende a empeorar y no a mejorar, y por eso es que tenemos pronósticos que apuntan a que la inflación probablemente sea más alta en los próximos Según meses. las proyecciones del Fondo Monetario Internacional también. Hay dos aspectos que son fundamentales, la inestabilidad y la incertidumbre para presionar el tipo de cambio. ¿Qué hace falta para que exista una regulación y que de alguna manera pueda también existir transparencia de las cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela y se puedan hacer proyecciones económicas más sinceras, más honestas? ¿Qué hace falta? Bueno, mucho trabajo, mucha transparencia, y sí creo que hay que reconstruir la manera de que llevamos las estadísticas. Pero es un trabajo, digamos, técnico. Eso a la persona de la calle pues dice, porque tengo que esperar que me haga unas estadísticas para vivir mejor. Lo cierto es que no hay que esperar. Yo creo que nunca ha habido tanto consenso en distintas visiones sobre la economía de cuál es el problema. Estamos llenos de diagnósticos. Los diagnósticos están, además convergen en más o menos en las razones reales, de manera que ahí no hay gran discusión. Pareciera que el problema tiene mucho más que ver con las decisiones y la ejecución de las decisiones. Ahí nos paralizamos. Creo que las ideas las tenemos bastante claras y repito, hay mucho más consenso del que aparenta haber. Entonces eso nos lleva a tener que hablar de la coyuntura política. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones, en este caso institucionales, políticas? Eso es algo que tiene que hacer Banco Central solo o por su cuenta, tiene que hacer el gobierno solo o por su cuenta, tiene que hacer el sector privado. Bueno, evidentemente todos hacen falta en esto, pero el problema subyacente tiene que ver con que hay muchos bolívares buscando
menos bienes, como decía antes, y también menos dólares, y entonces ajusta por precio, pero también tenemos un problema de que hay menos producción, de manera que tenemos menos bienes, no solamente más bolívares, sino menos bienes. El resultado de eso inevitablemente es inflación. La Asamblea Nacional Constituyente se ha planteado como estrategia fundamental dar respuesta en materia económica y han sostenido encuentros con el Consejo de Economía Productiva. ¿Por dónde deberían encaminarse todas las orientaciones políticas para resolver la situación económica actual a su juicio? Llama la atención que la Asamblea Nacional Constituyente se haya convertido en la plataforma para eso. No sé si es bueno o malo per se, porque hay muchas decisiones que puede tomar la Asamblea Nacional, pero también podría tomarlas el gobierno con las instituciones, ministerios y todos los vehículos que ya tiene. Por alguna razón que tiene que ver, creo, más con política y con el proceso a lo que me refería antes, de quién toma las decisiones y quién las ejecuta, en la Asamblea Nacional Constituyente, que es un actor nuevo en esta institucionalidad y reciente, pareciera que quiere tomar un rol en eso. Yo diría que a estas alturas casi no importa quién tome las decisiones, si son las decisiones que requiere. Y a lo que me refería antes de lo monetario, ciertamente hay que añadirle la mayor transparencia fiscal. No sabemos cómo el gobierno está ejecutando su presupuesto y su política fiscal, y eso también es parte del problema monetario, porque evidentemente la cantidad de bolívares que está generando el gobierno para mantener su gasto no es suficiente de la manera convencional. Es decir, si los dólares que le entra a PDVSA las vende a 10 bolívares, no va a tener bolívares suficientes PDVSA, por lo tanto el gobierno no va a tener bolívares suficientes. Si el precio de la gasolina sigue tan rezagado con respecto a todos los otros precios, esos costos de operación para producir gasolina significan pérdidas financieras para PDVSA, y eso significa que el gobierno evidentemente no tiene suficientes bolívares para hacer su gestión fiscal. Eso requiere un reordenamiento. Ahí sí la responsabilidad está en el gobierno netamente, pero tal vez no necesita la Asamblea Nacional Constituyente para ordenar eso. Pero si la tiene y la usa, pues creo que no necesariamente es para muchos analistas el tema del control cambiario y esa política de control de precios parecieran ser epicentro de muchas de las desvirtuaciones que tiene hoy la economía nacional. ¿Por dónde comenzar? ¿Sería necesario levantar el control de cambio a su juicio para reorientar la economía? No necesariamente, podemos siempre irnos a medidas extremas y la antítesis del control que existe no es la ausencia de controles. El problema más tiene que ver con el precio y las reglas de asignación de las divisas, la manera como se venden y el precio en el que se venden. Eso puede hacerlo en un régimen semicontrolado, no necesariamente totalmente libre. Algunos prefieren la libertad absoluta, pero lo cierto es que creo que no estamos para pendulear entre dos polos, porque necesitamos además resolver los problemas con cierta gradualidad para que la sociedad tenga algún viso de mejorar su bienestar. ¿El sistema de subastas DICON, a su juicio, ha sido eficiente para dar respuesta a la situación económica actual? Todo sistema de subasta es muy bueno, pero está limitado a una oferta muy pequeña. Entonces es muy pequeño. La mayoría de los dólares, si la mayoría de los dólares que se están vendiendo a 10 bolívares por el DIPRO pasaran al DICOM, creo que sería un gran avance para restablecer los equilibrios, y como decía antes, de esa manera el gobierno obtiene más, o PDVSA, más bolívares por cada dólar, y al mismo tiempo el precio del dólar ya no tendría la distorsión que está teniendo a 10 bolívares, de manera que creo que ahí saldríamos ganando. Pero nuevamente no es el DICOM per se, pero puede ser parte de una solución si la oferta o la mayor cantidad de transacciones se canalizan por esa plataforma. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Muchas de ellas están relacionadas con algo que es tendencia en la actualidad, que es el costo de la canasta alimentaria, que en julio, según el Sendas, está por 2.043.083.39 bolívares, lo que se estima 68.102 bolívares diarios. ¿Cómo frenar este impacto inflacionario en la canasta básica? Bueno, eso está muy relacionado con lo que conversábamos hace un momento. Por un lado, las presiones inflacionarias subyacentes que siguen y continúan y no hay ningún viso de que se estén atenuando, produce de que todos los precios suban, absolutamente todo. Sube el dólar, suben los alimentos, suben los servicios, suben los salarios, y entramos en una cadena que
que puede ser muy peligrosa si toma un punto de aceleración mayor, pero por el momento estamos en una etapa, como les decía antes, de alta inflación y las proyecciones siguen en ese sentido, de manera que seguiremos viendo precios de la canasta subiendo. Brevemente, la última pregunta. Jan Manauri plantea, ¿qué opina usted de la dolarización como salida de la crisis y qué opina sobre la negación por parte del gobierno? Es una medida extrema que tiene sus costos y sus beneficios. Es una discusión académica muy compleja y larga. A mi juicio tiene más costos que beneficios. Hay soluciones no tan extremas que nos permitirían rescatar la credibilidad de la moneda nacional, equilibrar las cuentas fiscales y, como les decía antes, con un poco de disciplina monetaria, entonces podríamos pensar que es posible revertir la tendencia inflacionaria que estamos viviendo. Bueno, agradecemos su presencia en el estudio con nosotros, Ramiro Molina, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.